una vez más con vosotros el programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos. La primera viene de Efraín Aguilar. Dice, ¿qué consejo bíblico daría para el caso de un pastor cuya esposa le fue infiel? ¿Es necesario que deje el pastorado? Es decir, ¿debe seguir al frente de la iglesia o predicando en las iglesias? Mira, no puedo responder esta pregunta porque desconozco la situación. Cuando un pastor es abandonado por infidelidad de la esposa, no tiene culpa en ello y puede, salvo que existan otros asuntos que lo impidan, seguir ejerciendo el ministerio. Juan José Cova Cantillo. En Lucas 16, ¿lo del rico y Lázaro es literal? ¿Cuál es su punto de vista respecto a esta historia? La primera pregunta que debemos hacernos es si Cristo dijo alguna vez lo que no era cierto. Por tanto, si menciona el nombre del mendigo y explica lo que ocurrió, era cierto. En todo caso, lo que enseñó es que cuando el hombre muere no pasa a un estado de sueño del que será despertado para gloria o para condenación, sino a uno en el que está plenamente consciente de dónde se encuentra, en la condenación eterna o en la gloria, en el momento mismo de la muerte. Brian López. La Biblia habla de un rapto que será llevado antes o a la mitad de la tribulación o será en la segunda venida de Jesús. Una cosa es la segunda venida del Señor, que se distingue porque regresará a la tierra y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y otra, el traslado de la iglesia, en la que Jesús no llega a la tierra, sino que se encuentra con ella en el aire. Primera a Tesalonicenses 4, 15 y siguientes. Dios me glorifica. En el libro de Crónicas, sobre los reinados, observo la temprana edad en la que reinaban. Por ejemplo, Jeroboam 18 años, Joás 7, Uzías 16, Acaz 20, Manasés 12, Josías 8, Joaquín 8. Sin duda alguna, los que más me llaman la atención son Joás, Manasés, Josías y Joaquín, ya que estos, según lo que yo entiendo, eran una muy temprana edad para reinar. Supongo que no lo interpreto bien. Sáqueme de mi mal entendimiento y por último, una última pregunta. ¿La aflicción, el llanto, el sufrimiento se pueden convertir en gozo según la Biblia? Efectivamente, algunos reyes comenzaron a reinar muy jóvenes, pero todos ellos tenían el asesoramiento de mayores en su entorno hasta que pudieron tomar sabiamente como hombres sus propias decisiones personales. En cuanto a la segunda, el llanto generalmente es manifestación de angustia vital por circunstancias que superan la comprensión humana, como puede ser una deuda no satisfecha, una acción injusta, etc. Incluso puede haber llanto por la muerte de un familiar. El dolor no termina de forma inmediata, pero el gozo no está fuera, donde está el problema que produce el llanto, sino dentro, como acción personal del espíritu. Por tanto, el cristiano no deja de llorar por la acción dolorosa, pero siente gozo en la intimidad de su alma que produce el espíritu y le llena de paz. A lo largo del tiempo, el problema deja de doler, pero la cicatriz persiste. Decir, como algunos hacen, que una pérdida familiar no debe ser motivo de llanto porque no es buen testimonio, es todo lo contrario.
es no entender la vida cristiana como la enseña la Biblia. Jesús lloró por el dolor de la muerte de su amigo Lázaro. Por tanto, nosotros tenemos que expresar el sentimiento personal, no con desesperación, sino con el gozo que hay dentro, conociendo lo que ocurre después de esto y sabiendo de un encuentro futuro con Él. Mantengamos la lógica humana, que no significa mermar la espiritualidad del creyente. Misael Pantaleón Valiente, ¿usted sabe de algún seminario o instituto que imparta clases o contenido serio en línea? Soy de México y tengo ganas de aprender. De antemano, gracias por su ardua labor por este medio. No se imagina lo valiosos que son para mí estos contenidos que comparte y desde luego he recomendado su canal. Muchas gracias, querido hermano Misael. Tienes varios en Centroamérica y en Estados Unidos. Uno de ellos es el Seminario Teológico de Guatemala. También tiene cursos por extensión el Seminario Teológico de Dallas. Ángela Silva, ¿qué le diría a los pastores y profesores en el púlpito que mencionan palabras en griego y enseñan sin saber griego y que solo las toman de comentarios? La arrogancia es uno de los peores defectos de un predicador. Primeramente, no es necesario mencionar el griego para enseñar la Biblia. A lo sumo, citar que en el texto griego la palabra significa esto o aquello. En segundo lugar, quien habla de lo que no conoce, tropieza en lo que no sabe. Y estos suelen quedar al descubierto cuando hay alguien que conoce griego y que está entre el público y le formula luego después una pregunta pidiendo explicación de lo que dijo. Guardemos el sentido común, que sin duda es el menos común de todos los sentidos. Hablemos de lo que sabemos y dejemos de hablar de lo que ignoramos. Ángela Silva, otro día un pastor dijo que Jonás murió en el vientre del pez. ¿Esto es así? Mira, hay quienes dicen lo que no saben. Jonás no murió, sino que fue llevado por este medio al lugar a donde tenía que iniciar el ministerio que Dios le había encomendado. Richard, ¿por qué Dios creó vasos de honra y vasos de deshonra? Porque Dios ha creado al hombre. Por tanto, hay unos para vida y otros para condenación. Dios no ha creado a nadie para deshonra. Es Él que se sitúa en esa posición, es decir, es el hombre que se sitúa en esa posición. Max, ¿se puede saber a qué edad comenzó usted a estudiar teología? Es mera curiosidad. Bueno, contesto a tu curiosidad. Yo diría que estoy estudiando Biblia, por tanto teología, desde los 15 años. Ismael Orense, ¿me podría explicar Santiago 3:1? Nota que no se trata de verdaderos maestros, está hablando del que se hace maestro, sino de los que lo son porque se hacen ellos. Repito, no trata de maestros verdaderos, sino de personas que no son maestros, pero se hacen maestros. Estos ministran sin los recursos divinos y muchas veces su ministerio es pernicioso. Tales personas darán cuenta de su actuación delante de Dios. Johnny, si David era muchacho y a la edad de 33 años a David le invisten, por rey, ¿cuánto tiempo estuvo huyendo de Saúl? La palabra muchacho podría ser 16 o 17 años. Esto me lleva a ver
bajo la Biblia, que durante 16 años David tuvo este malestar con Saúl bajo persecuciones y nada más escondiéndose. Bueno, es una curiosidad que la Biblia no responde, por lo que yo tampoco tengo respuesta a la pregunta. Johnny, en Jueces 20:45 vemos como la tribu de Benjamín casi deja de existir porque estos defendieron a unos hombres perversos de Galaad. Lo que no entiendo es cómo Benjamín, siendo solamente 27.000 en comparación con Israel, que eran 400.000, pudo hacer perder a Israel 2 batallas, una de 24.000 y otra de 18. No lo entiendo. Cuando consultan a Jehová, el Señor le dice id y pierden en la revancha. Sinceramente, me desconcierta un poquito. Dios tenía que enseñar a los que luchaban contra los hombres de Benjamín el principio de humildad y dependencia. Las derrotas iniciales les hicieron entender esto, que necesitan siempre el poder de Dios porque Dios no gana batallas con muchos, sino con aquellos que Él conduce y cuida. Dios actúa en modo que ninguno entiende, porque no somos capaces de comprender la mente de Dios. Andrés Tunjano, Pastor Samuel no conoce la doctrina pentecostal y la cita mal. Siéntese a estudiar. El pentecostal no dice que después de ser salvo se tiene la primera experiencia con el Espíritu Santo. Dice, cuando se nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón y después puede o no tener una experiencia con el Espíritu Santo, etc. Gracias, Andrés, por tu apreciación sobre mis conocimientos en relación con el pentecostalismo. Gracias porque dices que no conozco la doctrina pentecostal. Te equivocas. No entro en polémica, pero gran parte de los pentecostales afirman que el bautismo del Espíritu se produce muchas veces después de la conversión. ¿Es así o no? En ese grupo confunden muchas cosas en relación con la doctrina del Espíritu Santo, confundiendo generalmente bautismo con plenitud. ¿Es así o no? José Arias Castellanos, como creyente y discípulo del Señor, tengo respetuosamente varias dudas. ¿La Semana Santa es una festividad bíblica? ¿Me puede indicar la referencia bíblica que muestre que la semana después de la primera luna llena corresponde a la Semana Santa? ¿Coincide la festividad pascual con el 17-18 de abril o el Domingo de Ramos? ¿Es bíblico o pertenece a otras culturas? Si todo lo anterior no pertenece a la Sagrada Escritura, ¿por qué seguimos los cristianos hablando de días especiales como la Semana Santa si es una semana no bíblica? Cuando el cristiano habla de Semana Santa, se está refiriendo a un tiempo en el que se recuerda de forma especial la pasión de Cristo. ¿Está claro? En cuanto al tiempo, se procura ajustar al de la Pascua judía, teniendo en cuenta las fechas lunares. Por eso, un año ocurre en un mes y otro, en fechas diferentes. Sin embargo, no pertenece a otras culturas, sino a unas fechas en las que ocurrió un determinado acontecimiento bíblico. ¿Habla la Biblia de la Semana Santa como festividad bíblica? No.
porque para el cristiano no hay fiestas de guardar, ni estas ni otras judías, fiestas judías que algunos pretenden que se guarden. Pero, ¿no es acaso bueno recordar en el tiempo aproximado en que ocurrió la muerte redentora de Jesucristo? Entonces, no es bíblico en cuanto a una celebración ordenada, pero no es antibíblico celebrar con gratitud y reconocimiento el hecho sublime de la redención en una determinada semana del año. ¿Es bíblico tener una reunión femenina? ¿Se ordena eso en algún lugar del Nuevo Testamento? No, pero no es antibíblico. ¿Es bíblico celebrar un cumpleaños dando gracias a Dios por la bendición de la vida de esa persona? No es bíblico, pero no es antibíblico. ¿Es bíblico celebrar la Navidad en recuerdo del nacimiento de Jesús? No es bíblico, pero tampoco es antibíblico. Todas estas cosas generan un espíritu legalista que amarga la vida de libertad cristiana. Gocémonos en el Señor y no intentemos regular lo que otros deben o no deben hacer según nuestra opinión personal. Marlene Romero, ¿tendrá algún estudio sobre los 3 días y las 3 noches? ¿En qué día resucitó Jesús? Mira, no tengo ningún estudio específico, pero están en mis comentarios a los evangelios de la colección de exposición de comentario griego del Nuevo Testamento. Buscas esos libros, sus 4 libros, y puedes encontrar un comentario sobre esas fechas en ellos. La segunda pregunta: ¿Jesús resucitó antes de amanecer el primer día de la semana? Esto es el domingo. Jesús Maya Heredia, ¿Cristo en la cruz murió espiritualmente? ¿El Padre se separó en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? La muerte espiritual de Cristo ocurrió en la cruz, siendo tratado como maldición para que nosotros podamos ser hechos bendición en Él. El Padre puso al Hijo en la angustia de la muerte, restaurándolo antes de su muerte física. Esto requiere un estudio muy amplio que no es posible de enfrentar, de asumir en la respuesta de una pregunta. Cintia Isabel, ¿qué dice usted de la Iglesia Ortodoxa? Desde mi ignorancia de su doctrina, siento que se le da mucho énfasis a lo que practican en la época de la patrística y no de los apóstoles. Insisto, este pensamiento viene desde mi ignorancia doctrinal acerca de ellos. Los padres griegos son teólogos y escritores cristianos de los primeros siglos, principalmente de la lengua griega, que jugaron un papel fundamental en la formación de la teología ortodoxa. Entre ellos destacan Orígenes, Atanasio, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo, etc. Su influencia es evidente. En cuanto a teología trinitaria y cristología, los padres griegos desarrollaron la comprensión ortodoxa de la Trinidad y de la naturaleza de Cristo, claves en los concilios ecuménicos, especialmente en el de Nicea y en el de Calcedonia. Los padres griegos hablaron de espiritualidad y su pensamiento promovió una espiritualidad mística y ascética que aún hoy caracteriza a la Iglesia Ortodoxa. En cuanto a lengua y cultura, escribieron en griego, lo que ayudó a establecer el griego como lengua teológica del Oriente cristiano, diferenciándola del latín de la teología occidental. En resumen, la Iglesia Ortodoxa surge como heredera de la tradición cristiana oriental
y su identidad teológica, litúrgica y espiritual están arraigadas en la obra y pensamiento de los padres griegos. Waldor Cantillo. En la parábola del rico y el mendigo Lázaro se dice que este rico podía ver a Lázaro en el seno de Abraham. Mi pregunta es, ¿de qué manera? De manera que, aunque muy separados, es posible de un lugar ver a otro. Alguna vez leí en un libro que el lugar hacia donde van todos los muertos es inmensamente grande y que en la parte buena, agradable y de reposo está el paraíso. Y en la parte baja y horrible van las personas que no están escritas en el libro de la vida y que desde una parte de este inmenso lugar se puede ver a otra, pero no se puede pasar allá. Esto tiene algo parecido con la realidad bíblica. La expresión bíblica sobre los lugares donde van los muertos físicamente se hace para que pueda ser comprendida, poniendo una separación insalvable entre los que son condenados y los salvos. La idea de un lugar grande donde hay dos posiciones no está en la Biblia. El creyente pasa a la presencia de Dios inmediatamente que muere, y el incrédulo, del mismo modo, al lugar de condenación. Raúl Campos. ¿Existe la suerte? Porque se hace mención en el Antiguo Testamento y en algunas partes del Nuevo, utilizando siempre echaron suertes. Echar suerte en el Antiguo Testamento era pedir que Dios determinara lo que elegía entre dos cosas mediante dos piedras, Urín y Tumín, que estaban en el vestuario del sumo sacerdote, no de cualquier manera. El concepto suerte en el mundo tiene que ver con el azar y muchas veces entra dentro del campo del ocultismo y de la brujería. Cuando la Biblia habla de suerte, está refiriéndose a la acción decisoria de Dios y al sistema que Dios mismo había establecido para ciertas consultas en el tiempo del Antiguo Testamento. Osvaldo Fuentealba. Para poder seguir estudiando la palabra, ¿qué Biblia de estudio me recomiendas si es posible? Hay varias que son buenas. La anotada de MacArthur, la anotada de Riley, la Reina Valera revisada, anotada, para mí con una de las mejores notas de estudio. Hay otras que se anotan en el contexto histórico, cronológico, patrístico, etc. Sin embargo, lo mejor es una buena teología sistemática que ayude acompañada de un buen libro de interpretación bíblica. A mí no me interesa de la Biblia tanto lo que está debajo de la raya inferior, sino lo que está sobre ella. Es decir, no son para mí tan interesantes las notas, que aprecio muchísimo, sino la Biblia en sí misma. Pablo Esteban Peraza Cardos. Lamentablemente, como creyente, tuve que salir de mi iglesia local, ya que no compartíamos el mismo punto de vista doctrinal acerca de la predestinación. En pocas palabras, yo tengo un punto de vista calvinista y ellos arminiano. Me dolió mucho, ya que me impidieron servir porque no pensaba igual que ellos. Gracias a Dios, me reubiqué en una iglesia junto con mi esposa, donde compartimos el mismo punto doctrinal. ¿Usted cree que estos temas secundarios deberían dividirnos como cristianos? Ya que esto me resulta difícil de entender, pues estos puntos y posturas no son fundamentales. Mi querido amigo y hermano,
No serán fundamentales, pero tú los has hecho fundamentales por cuanto has salido de una iglesia que no coincidía, no concordaba con tu pensamiento. Por posición, saliste de una iglesia. Siendo que hablas de predestinación, y siento mucho que hables de eso, y en eso coinciden plenamente todas las iglesias evangélicas que aman la Biblia. Porque la predestinación es establecida por Dios para creyentes y no para inconversos. Es decir, cuando aparece predestinación o cualquiera de sus derivados en el Nuevo Testamento, está dirigido a creyentes. Otra cosa es la elección. Por consiguiente, creo que debes afirmarte en la doctrina bíblica, que entre otras cosas marca estas diferencias. Es decir, no es lo mismo elección que predestinación. Y en eso está la confusión de muchos que se llaman reformados o calvinistas. El profe Ran, ¿qué opina sobre el uso de la inteligencia artificial que algunos están ofreciendo para preparar sermones? Veo que cada vez es más fuerte el uso de dicha inteligencia. Para preparar un sermón está solo la Biblia y la asistencia del Espíritu Santo. Si es la inteligencia artificial la que prepara el sermón, entonces que sea ella la que crea la imagen de un predicador y que predique ella en la congregación con una pantalla o un holograma. Para preparar un sermón se requiere mucho tiempo de oración, mucha sujeción a la palabra y una pregunta clave: ¿qué quiere Dios que diga? Y no lo que yo quiero que el pueblo de Dios escuche. La inteligencia artificial es el auxilio de vagos que quieren no perder tiempo para predicar lo que Dios quiere decir por medio de ellos a su pueblo. Extranjeros y peregrinos. Hace unas semanas alguien mencionó que creía en el rapto pretribulacional porque después de Apocalipsis 4 la iglesia no aparece. Y usted le dijo que había mejores razones bíblicas para sustentar el rapto pretribulacional. ¿Cuáles son esas razones? Mira, si los 24 ancianos son una forma simbólica de la iglesia, sigue apareciendo muchas veces más allá del capítulo 4 de Apocalipsis. Un argumento puede ser la promesa de Cristo de que sacará a la iglesia de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. A este tipo de argumentos son a los que yo me refería. Lien Lael, Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos las primicias de sus criaturas. Supongo que la pregunta es: ¿qué quiere decir el versículo? La salvación es el resultado de un acto de soberanía de Dios en el libre ejercicio de su propósito. La forma verbal es que nos hace renacer por su propósito e indica una acción consumada plenamente por el deseo y voluntad divina. El creyente es engendrado por Dios. En la salvación del hombre nada tiene que ver la acción humana, ya que los hijos de Dios no son engendrados de carne ni de voluntad de sangre, o mejor dicho, al revés, de sangre y de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. La salvación es un acto de absoluta y libre soberanía de Dios, producido antes de la creación del hombre y, por tanto, antes de su caída. La Biblia dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda Timoteo 1:9. El nuevo nacimiento, para el que cree, se produce tan solo por la acción de la voluntad salvadora de Dios. Dios nos dio vida de una manera absolutamente gratuita e inmerecida, y todo ello sin eliminar la responsabilidad humana en todo lo que tiene que ver con condenación. Somos uno en Jesús. ¿Tiene alguna forma especial, dieta de comer, ya que tiene una muy buena edad y se le ve saludable? Pregunto porque también la Biblia nos exhorta a cuidar de nuestra salud bajo la guía del Espíritu. Mira, el cristiano debe comer para vivir, no vivir para comer. El creyente ha de cuidar de su cuerpo, que fue comprado por Dios, cuidando de él para ser instrumento útil para el ministerio. Debemos abstenernos de aquellos alimentos que pueden ser inconvenientes para la salud, especialmente por prescripción médica. Hemos recibido de Cándido García Rodríguez una nota enormemente larga en la que no hay pregunta, hay comentarios. Y hemos tocado parcialmente uno anterior, pero este comentario no vamos a atenderlo porque no es pregunta, sino que trata de expresar una posición personal suya. En el canal tenemos nuestra posición bíblica, pero no queremos posiciones extrañas que no compartimos. Miller E. Hernández. Estoy leyendo el libro Discursos a mis estudiantes de Charles Spurgeon, que en general ha sido de bendición. Sin embargo, finalizando el segundo capítulo, se menciona: los hermanos que tienen boca defectuosa o una articulación imperfecta no están por lo común llamados a predicar el Evangelio. Esto mismo se aplica a los que carecen de paladar o de un perfecto tono. Y menciona ejemplos de personas que querían ser ministros y fueron rechazados. Entiendo que quizá para una iglesia como el Tabernáculo Metropolitano de Londres y otras ya establecidas de gran concurrencia y reputación, lo anterior aplique. Pero lo mencionado por Spurgeon no contravendría a la Gran Comisión. Sí, y más cuando la palabra se habla de la mies es mucha y los obreros son pocos. Mateo 9, 35-38. Nota que Spurgeon dice que los que tienen defectos que les impidan hablar claramente, por lo común, es decir, generalmente, como regla general, no están llamados a predicar el Evangelio. Eso no contradice para nada la Gran Comisión, porque el Evangelio no se predica solo con palabras, sino con el ejemplo de vida y la entrega incondicional a otros como ejemplo de afecto entrañable. Por eso, un mudo puede predicar el Evangelio, siendo un testimonio de vida ejemplar en la sociedad. Llegamos a la última pregunta de este programa. Rancek KCL. Debo hacer un trabajo sobre los patriarcas. ¿Me recomendaría algunos libros para consultar sobre su época, cultura, etcétera? Puedo citarte, por ejemplo, El pueblo de la promesa, otro usos y costumbres de las tierras bíblicas, especialmente un comentario que menciona datos e historia de ellos. Es el comentario al Antiguo Testamento de Keil y Deightley. Con esto concluimos el programa. Agradecemos vuestra presencia en el mismo
y pedimos que oréis por nosotros para que todo este trabajo sirva en las manos del Señor para bendición de su pueblo. Si tenéis algunos que no conocen el canal, recomendádselos para que se suscriban y puedan recibir las palabras de aliento del martes, preguntas y respuestas del miércoles y jueves, estudio bíblico del viernes y el comentario del domingo, el domingo. Mientras tanto, pedimos al Señor una bendición muy especial sobre cada uno de vosotros.